Este tiempo es el tiempo de la palabra, así que allí donde está, voy a invitarle para que abramos la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a mirar lo que nos dicen los versículos 10 al 14, y a cada persona que está conectada desde su casa, desde la iglesia, desde sus dispositivos, vamos a estar este tiempo para recibir la palabra del Señor. Hemos hecho toda una predicación desde el jueves hasta hoy acerca de lo que es el aliento de vida que Dios puede dar a su pueblo en los momentos más críticos. Así que quiero invitarle para que leamos este pasaje de la Escritura, y dice la palabra del Señor: yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces: Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a decirles de mi parte este mensaje: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Qué bendición y qué poder el de esta palabra para el pueblo en medio de su situación crítica, en medio de la situación de la dispersión, del cautiverio, en medio de la desesperanza del pueblo de Dios. Dios envía palabra a su pueblo. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita palabra. El pueblo de Israel vivió situaciones muy complejas por el cautiverio y perdieron la esperanza. Ellos creían que ya ni siquiera Dios se acordaba de ellos. Ellos creían que ya no había absolutamente nada que hacer y comenzaron a sentirse dispersos, como que no había cohesión entre ellos. Estaban separados el uno del otro, cada cual pensando a su manera y tratando de subsistir y de sobrevivir a su manera. Pero hoy, esta palabra que es dada a través del profeta Ezequiel para el pueblo de Israel, es una palabra que viene para la iglesia en este tiempo. Y es la palabra que Dios ha traído para nosotros durante esta convención, y en la cual queremos que el poder del Espíritu de Dios sople aliento de vida sobre su iglesia. Hemos vivido como iglesia 2 años complicados.
nos golpeó de una manera inclemente, una pandemia que nadie esperaba ni tenía en su presupuesto. El mundo entero fue golpeado por esta situación, pero en particular la iglesia del Señor en todo el territorio, en todo el país y en el mundo entero fue golpeada por esta pandemia. Nuestros templos fueron cerrados por orden del gobierno. No podíamos reunirnos en grupos, sino solamente en las casas y en las familias. Fueron entre 9 meses y 1 año con los templos cerrados. Cada uno de ustedes vivieron esta experiencia, amados pastores, líderes. Fue muy complicada para cada uno de nosotros porque la vida de la iglesia tiene que ver con el congregarse. Y de esa manera, entonces, muchas personas perdieron también la esperanza. Muchos creyeron que la iglesia había terminado, que la iglesia se había acabado, que no había una forma de levantar la iglesia. Pero es cuando Dios llama a su profeta Ezequiel. Y en medio de la condición de resequedad del pueblo, Dios habla a través del profeta Ezequiel para traer aliento de vida a su pueblo. Hoy estamos aquí reunidos y otros están desde las casas conectados a este tiempo tan maravilloso, porque el Espíritu de Dios así lo ha querido. Hoy la iglesia sigue adelante, la iglesia está viva, la iglesia sigue congregándose, pero el mensaje de la palabra del Señor hoy nos lleva a mirar qué es lo que Dios quiere con esa vida nueva, con esa nueva oportunidad que le ha dado a su pueblo. ¿Para qué Dios le da una nueva oportunidad a su pueblo? ¿Para qué Dios nos ha abierto nuevamente los templos en Colombia? ¿Para qué Dios ha hecho que nosotros podamos volver a congregarnos, alabarle, glorificarle, predicar su palabra y ser relevantes para tocar a nuestro entorno, a nuestra comunidad? Dios quiere que su pueblo no sea como un valle de huesos secos. Dios quiere que su pueblo tenga vida y que esa vida sea transmitida a toda la comunidad y a todo su entorno. Este momento especial lo vamos a dedicar a esta reflexión y el tema es lo que Dios mueve para hacer su obra. Lo que Dios mueve para hacer su obra. Y usted dirá, ¿y qué será lo que Dios mueve? ¿Ah? Usted puede preguntar, ¿cómo así que lo que Dios mueve? ¿Qué mueve Dios? Lo mueve absolutamente todo por su pueblo. Se mueve en poder, en autoridad. Y vamos a mirar 4 aspectos fundamentales ahí en este pasaje. ¿Sí? Dios siempre tiene un plan para restaurar a su pueblo. El pueblo de Dios ha vivido crisis
durante mucho tiempo y cada generación vivirá crisis. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre está dispuesto a levantar a su pueblo. En primer lugar, Dios mueve a hombres y mujeres de carne y hueso que se dejen guiar por Él para restaurar a su pueblo. Estábamos mirando el día jueves y mirábamos acerca de Ezequiel, ¿sí? Dios nos hablaba a través de la predicación de la palabra y nos hacía mirar a Ezequiel como ese hombre natural o ese hombre mortal que Dios había movido para hablarle a su pueblo y para causar un gran estruendo y un movimiento para que la vida volviera a su pueblo. Dios usará siempre a hombres naturales, a hombres de carne y hueso como usted y como yo. El versículo 1 y 2 dice, el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí habían muchísimos huesos y todos estaban completamente secos. Dios entonces mueve a Ezequiel y a través de una visión específica comienza a tocar su corazón para que Ezequiel, como siervo de Dios, comience a entender la palabra que Dios iba a traer a su corazón. Entonces lo lleva a esa visión y le va a dar a entender una palabra. ¿Para quién? Para el pueblo. No era una palabra para los huesos, ¿sí? Los huesos son solamente un simbolismo, ¿sí? Pero Dios usa eso para que el siervo de Dios pueda entender la condición en la cual se encuentra el pueblo de Dios. Y Dios habló a su siervo Ezequiel. Él no le habló a los huesos. Podía Dios haberle dicho a Ezequiel, te voy a poner en este valle. Esto está lleno de huesos y yo le voy a hablar directamente a esos huesos. ¿Pudiera haber hecho eso? Claro. Dios tiene todo el poder. Amén. Él es todopoderoso. Amén. Pero Dios, aunque tiene todo el poder, Dios siempre hará su obra entre los seres humanos con seres humanos de carne y hueso como usted y como yo. Dios no le llamó a usted por casualidad para ser pastor o para ser pastora. Dios le llamó a usted con un propósito y es que a través de usted, como ese Ezequiel, Él quiere continuamente hablar a su pueblo para que su pueblo tenga vida a través del Espíritu Santo de Dios. Dios, oiga bien, se mueve en esa dimensión. Cuando Dios miró a la humanidad perdida, alejada por el pecado, ¿sí? Dios dijo, yo mismo voy a ir para redimir a la humanidad. Pero no vino en forma de espíritu. Usó a una mujer para que su hijo se encarnara en ella y naciera de un vientre materno para poder acercarse a la humanidad. Dios siempre va a hacer esa parte para poder conectarse
con cada uno de nosotros y con su pueblo. Lo segundo es que Dios mueve la fe de los hombres que Él usa y los desafía a la acción. Primero, Dios mueve a hombres y mujeres de carne y hueso. Segundo, Dios mueve la fe de los hombres y las mujeres que Él usa y los desafía ¿a qué? A la acción. Póngale cuidado a esto. ¿Sí? Allí en los versículos 3, el versículo 3, entonces, mire lo que hace Dios. Entonces me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y ese crees que estos huesos puedan volver a la vida, está desafiando la fe del profeta. Amén. Está moviendo su fe. ¿Sí? Cuando uno trata de ubicarse en la acción, uno dice, bueno, listo, digamos que la visión, los huesos están ahí y Ezequiel como persona, como ser humano, dice, Dios me está diciendo que si esos huesos pueden volver a vivir, ya están muertos, ya están secos. Y dice la versión Reina Valera, y secos en gran manera. Y otra versión dice resecos. ¿Sí? ¿Tú crees que eso pueda volver a vivir? Dios sabía el golpe que había en el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido prácticamente toda su esperanza. Ezequiel era parte de ese pueblo. Ezequiel había visto todo el impacto que había causado la cautividad al pueblo de Israel. Él tenía las marcas dentro de sí de ese cautiverio. Y la pregunta es, ¿tú crees que esto se puede arreglar? ¿Tú crees que esto pueda cambiar? ¿Tú crees que esto pueda volver a levantarse este pueblo? ¿Tú crees que esto puede volver a vivir? ¿Tú crees que esto sí va a funcionar? Claro, lo coge, lo desafía y lo pone a pensar. Y Ezequiel no tiene respuesta a eso porque usted recuerde que Ezequiel es hijo de hombre. Hijo de hombre, así lo llama en todo el pasaje. Pero la respuesta de Ezequiel es, Jehová, tú lo sabes. Eso no está en mi cabeza, pero está en la tuya. Eso no está en mis planes, ni en lo que yo he podido concebir en mis pensamientos con toda esta crisis, pero está en tus planes. Tú lo sabes. Si tú quieres hacer que vivan, tú lo harás. Amén. Ezequiel entendió que el pueblo de Dios y su restauración solo dependía del que es todopoderoso para cambiar las circunstancias, para renovar la mente, para quitar los traumas, para devolver la esperanza, para cambiar la tristeza en alegría y para cambiar la desolación en bendición. Amén. Tú lo sabes.
Eso puede pasar. Yo creo que va a pasar porque está en tu mano y tú lo vas a hacer. Dios mío, tú lo sabes. Pero además, no solamente desafía su fe, sino que lo desafía a la acción. Ahí en los versículos 7 en adelante, lo desafía a poner esa fe en acción. Dice ahí la palabra, y yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. ¿Qué fue lo que él tuvo que decir? Lo que Dios le había ordenado decir. Mira, como siervos de Dios, nosotros no podemos decir más de lo que Dios nos ha ordenado decir. Eso es una de las situaciones en las cuales muchas veces caemos en que decimos una cantidad de cosas que Dios no nos ha mandado decir. Y ahí es donde entramos nosotros en conflicto y en problemas, porque decimos lo que Dios no nos ha puesto a decir. Y entonces dice, yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de quién. Wow, qué interesante eso. Mientras hablaba de parte de Dios, al pueblo hay que hablarles de parte de Dios. Pastor, al pueblo nosotros debemos hablarle es de parte de Dios. Amén. Lo que debemos nosotros hablar es la palabra de Dios. No son nuestros argumentos, no, es la palabra de Dios. Y Ezequiel lo dice, y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. ¿Qué sería eso? El poder de Dios obrando. Porque cuando hablamos de parte de Dios, lo que se mueve es nada más y menos que el poder del Dios Altísimo. Es importante que nosotros tengamos muy claro que el Señor nos llamó como predicadores, pastores, para hablarle al pueblo es la palabra de Dios. Y si el pueblo está como un valle de huesos resecos, con la palabra de Dios revive. Amén. Pero es interesante porque dice que él escuchó un ruido muy fuerte. ¿Y eso qué era? Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. O sea que empezó el trabajo de la restauración del pueblo de Dios. Mientras él profetizaba, mientras él hablaba, la palabra de Dios causa eso. A veces estamos ahí en la iglesia y vemos que como que la iglesia no se mueve. Y pasa el tiempo y la iglesia como que ahí estancada. Como que los pastores decimos, ¿y yo qué hago con esta iglesia? Ya no le veo avance. Ya como que no, los líderes no están funcionando. La gente está mal geniada, la gente está malhumorada. ¿Qué es lo que debo hacer? Predique la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. El pueblo revive con la palabra de Dios. Amén. Y pude ver cómo les salían tendones. A mí esto me apasiona mucho. Cuando Ezequiel, en esa visión que se refiere al pueblo, dice, y pude ver cómo les salían tendones y les crecía la carne y se cubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces, Dios me dijo, le siguió hablando, pero yo quiero que usted sepa qué son los tendones. Cuando uno mira qué son los tendones, científicamente, y Ezequiel está hablándolo en el término de los huesos
secos, huesos solos. Esos huesos secos sin tendones, sin articulación, no son nada. Pero los tendones son el tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. Tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. Pueden unir también los músculos a la estructura como la del globo ocular. ¿Los tendones para qué sirven? Los tendones sirven para mover el hueso o la estructura, mientras que los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Y generalmente su función es la de unir estructuras y mantenerlas estables. Impresionante eso. ¿Cuáles son los tendones que debe haber en la iglesia, en el pueblo del Señor hoy? ¿Sí? ¿Qué tendones realmente nos deben unir a nosotros como iglesia? Algo que nos ayude a nosotros a conectarnos, a no estar cada uno por su lado. Hermanos, tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos unos componentes estratégicos que ayer estuvimos mirando. Todo eso tiene que ver con los tendones que nos conectan, hermanos, como pueblo, para que no vivamos como huesos, el uno por un lado, el otro por el otro, el otro por el otro. Cada hueso es demasiado importante. Unos huesos son más largos que otros, ¿cierto? O sea, la obra que cada uno hace dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí?, es algo tremendo porque no todos hacemos lo mismo, ¿verdad? No todos hacemos lo mismo. Entonces un hueso puede ser más largo que otro. Hay huesos que son pequeñiticos, pero si nos hacen falta en el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Ah? Está descompensado, ¿sí? Entonces usted puede pensar de esa manera desde la perspectiva de pueblo de Dios, que usted puede ser, de acuerdo a lo que está haciendo, puede ser un hueso largo, un fémur bien largo y bien canilludo. Pero otro puede ser solamente un huesito del dedo. ¿Cómo se llama estos? Falanges, ¿sí? Pero que la falta de ese huesito tan pequeñito en el cuerpo afecta a todo el cuerpo. Todos somos importantes dentro del pueblo de Dios. La vida que Dios quiere dar por su espíritu no se la da a parte del cuerpo y a la otra parte no. La vida o el aliento de vida que Dios quiere soplarlo sobre todo su pueblo. Amén. Y estamos, hermanos, en esa dirección. ¿Qué es lo que Dios mueve? Lo que Dios mueve es eso, a hombres de carne y hueso, a hombres de fe, a mujeres de fe, para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Pero en tercer lugar, Dios mueve el poder de su Espíritu Santo. Amén. Porque a esos huesos le salieron tendones, le salió piel, pero todavía le faltaba algo. Oiga bien lo que voy a decir. El pueblo de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, es un pueblo muerto. El pueblo de Dios, sin el poder del Espíritu de Dios, es un pueblo muerto. Dios no quiere un pueblo muerto. Dios quiere un pueblo vivo. Y nosotros debemos buscar la guía, la dirección, el poder
de su Espíritu Santo para poder movernos en vida como pueblo de Dios. Y Ezequiel nos desafía, y ya los pastores predicaron acerca de eso cuando él le dice que el espíritu sopla de los cuatro vientos. Y qué buena ilustración la que nos hizo el pastor Bernardo, creo, sobre eso de los cuatro vientos, hablando que de el viento sopla de un lado hacia otro, pero si sopla de los cuatro vientos es algo que tiene que ser sobrenatural. Amén. La iglesia necesita el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Pero más, busquemos el poder sobrenatural de Dios. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Cortemos nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestra vanagloria, y dejemos que el Espíritu de Dios obre y se mueva para que pueda soplar aliento de vida sobre su iglesia. Solo Dios lo puede hacer de esa manera. Y el cuarto punto, o en cuarto lugar, para cerrar este tiempo, es el mover del poder de Dios lo que cambia la condición de su pueblo. Es el mover del poder de Dios lo que cambia la condición de su pueblo. El pueblo por sí solo no cambia. Y por eso a veces estamos luchando y luchando y luchando, pero es que este pueblo no cambia, pero es que estos hermanos viven quejándose, pero es que estos hermanos como que no ayudan, pero es que mire la carga que llevo encima. No, hermanos, mire, el pueblo por sí solo no cambia, ¿sí? El pueblo de Dios, oiga bien, el pueblo de Dios está en la mano de Dios, y es el mover del poder de Dios lo que cambia la condición de su pueblo. Amén. Allí en los versículos 10 en adelante dice: yo les repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y eran tantos que parecían un ejército. Así tiene que ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está de pie. El pueblo de Dios no está caído. El pueblo de Dios no está vencido. El pueblo de Dios no está en el suelo. El pueblo de Dios no está en el piso. El pueblo de Dios está siempre de pie, haciendo la obra que Dios nos llamó a hacer en Colombia y en el mundo entero. Y Dios me dijo entonces: Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas, representan a mi pueblo. Ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú, ¿quién? Tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje: israelitas, ustedes creen que están muertos,
pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Dios cumple su palabra y Dios traerá una gran restauración a la iglesia en Colombia. Y Dios traerá restauración a la alianza en Colombia. Y Dios traerá vida a la iglesia Alianza en Colombia. Y el poder del Espíritu de Dios se moverá en la sede donde Él te ha puesto para predicar la palabra del Señor. Y el poder del Espíritu de Dios llegará a cada uno de los rincones de la alianza en Colombia con vida, con aliento de vida. Colóquese sobre sus pies, alabe al Señor, dele la gloria a Dios, porque Él es el que vive.